naturales de la Santa Alianza. Concretamente, pienso, se crea la doctrina Monroe para defender la soberanía de los estados emergentes de las Américas contra la injusticia extracontinental. Esto hay que entenderlo bien porque es una de las hipocresías más grandes que hemos conocido de los gobiernos de los Estados Unidos hasta este día. En 1905, y esta es historia por supuesto, Teddy Roosevelt canceló la doctrina Monroe al anunciar su corolario. Los Estados Unidos, dice, pueden invadir a las naciones del hemisferio a voluntad para cobrar deudas y con propósitos similares. Es decir, propósitos similares pues las riquezas naturales de los países de América Latina. Si ellos quieren, entran y salen, se llevan lo que quieran, y si se oponen, ahí hay guerra, ahí hay represiones y hay masacres. Y esa perversidad cobró forma en repetidas ocasiones en lo que el mundo llamó la diplomacia del dólar. Algunos todavía se expresan así. Esta doctrina tiene antecedentes de gente intrigante, y aquí entran hasta los que fundaron Estados Unidos. En 1786, Thomas Jefferson expresaba que era necesario posponer la independencia de los países hispanoamericanos hasta que la población estadounidense hubiera crecido lo suficiente para ir arrebatándoselos a España pedazo a pedazo. Es decir, tienen que ver los Estados Unidos contra el atraso de la independencia de estos países de América Latina. Tal estrategia en contracontinental, en el sueño de Alexander Hamilton y sus seguidores, por supuesto, entre ellos el secretario de Estado Henry Clay, de fundar un gran sistema americano controlado por los Estados Unidos. Y controlar ese sistema ahora ya no es americano, sino mundial, a través de lo que le llaman ellos un nuevo orden mundial. La hipocresía de quienes han gobernado y gobiernan Estados Unidos. Dice, los Estados Unidos no tienen nada que buscar en América Central y del Sur, excepto los perdurables intereses de los pueblos de los continentes, la seguridad de los gobernantes buscada por el pueblo y no por grupos o intereses especiales, el desarrollo de relaciones personales y comerciales entre los dos continentes que redundan en el beneficio y el avance mutuo. Pero esto es lo que dicen, ¿verdad? Y el avance mutuo sin intervenir en los derechos y las dictaduras de nadie. Esto lo dijo el presidente Wilson. Pero sobre lo dicho y con aparente pureza están los crímenes contra la humanidad mundial, sin importarles hasta su propio pueblo. Pearl Harbor, por ejemplo, fue una trampa contra Japón que le costó miles de vidas al pueblo de los Estados Unidos. Y esto hay que aclararlo, porque los Estados Unidos no son gobernados por gente de Estados Unidos, sino que aquellos que se consideran los predilectos, ¿verdad?, de Dios, la raza escogida. Ese tema también tenía yo una contribución acá. Precisamente estaba estudiando el tema para un trabajo de la universidad sobre la relación de Estados Unidos y Iberoamérica. Entonces, en un libro que se llama Historia de Iberoamérica, Historia Moderna, de Manuel Lucena Salmoral, saqué unos fragmentos que dicen aquí, nos ilustran bastante esa concepción de lo que sería, lo que se fue formando como el destino manifiesto o la doctrina del destino manifiesto y la doctrina Monroe, que serían como las justificaciones para poder expandir el imperio, ¿verdad? Son más que métodos, son fines
los métodos son bien variables y son bien adecuados como los han venido aplicando. Así como el método que están aplicando ahora en Triángulo Norte es adecuado para el contexto, así también era adecuada, digamos, una política que aplicaron en los años 30 y 40, era de no intervenciones y era más de política de buena vecindad, porque necesitaban el apoyo de los estados iberoamericanos ante la expansión del imperio alemán, ¿verdad? Bueno, con el tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? El punto es de que aquí hay unos datos, dice que explica de que eso de la doctrina Monroe y el destino manifiesto es una cuestión religiosa. Y aquí entramos en el tema que hemos estado discutiendo, una cuestión bien religiosa, una cuestión bien creada. Dice, a partir de la fe en la predestinación sustentada por los primeros colonos ingleses, los cuales veían a las comunidades nacidas en la costa de América como una nueva Israel americana, se desarrolló una conciencia de misión histórica, una ideología expansionista que centró su atención en primer lugar en el oeste, región a la que se veía como una especie de jardín del Edén. Dicha ideología fue bautizada por el periodista John Sullivan con el nombre de Destino Manifiesto. Ahora, dice, la conciencia de misión histórica se alimentó también de la idea surgida de la propia historia. El imperio mundial se había trasladado de este a oeste. Una andadura que partiendo de China, pasando por Persia, Grecia, Roma, el Sacro Imperio Romano Germánico, el Imperio de Napoleón y el Imperio Británico, culminaba ahora en Estados Unidos. Con el ascenso de este país, la humanidad había llegado a una cumbre de la civilización, y de ahí se deducía la misión de carácter civilizador y democrático del mismo. Esta es como una justificación de que el imperio norteamericano es el heredero de todo este desarrollo de los imperios en el occidente. A eso nos apuntan. Pero hay una cuestión bien importante que entender, de que esta dinámica de los imperios de occidente que han venido a configurar el capitalismo actual, parten de ideas bien puramente comerciales, mercantilistas, individualistas, y por lo cual todo fin perseguido solo es el beneficio individual, y es algo bien esencial del capitalismo que se desarrolló en Europa y luego se expande a Estados Unidos, y a partir de Estados Unidos se expande a dominar Iberoamérica para comenzar, y luego a partir de las guerras mundiales, en los momentos precisos, entra en el escenario mundial, toma la hegemonía. Entonces, digamos que ha ido expandiendo su dominio. Sin embargo, todo imperio en expansión tiene sus momentos de inflexión, por decirlo así, momentos en los cuales recibe un freno duro, como lo es el Vietnam para los Estados Unidos. Ahí fueron frenados básicamente, incluso a partir de ahí no todo el tiempo ha sido victoria para los Estados Unidos, y por eso es importante entender estas dinámicas desde su mismo desarrollo, porque si a veces si nos dejamos llevar por la propaganda imperialista, se nos plantea como un enemigo invencible, ¿verdad? Cuando en realidad es todo un proceso de contradicciones. Inclusive los últimos datos apuntan de que se están retirando de Siria porque ha fracasado la estrategia que habían aplicado. Claro, eso solo es un cambio de estrategia, ¿verdad? Pero la cuestión es analizarlo en que no es una cuestión invencible, sino que tiene inclusive sus retrocesos. En la actualidad, la contradicción de la propuesta de China y los BRICS básicamente es una cuestión bien compleja, y hay que meterle bastante análisis a eso. Voy a terminar en lo que había empezado. Perfecto. Pero lo que quiero demostrar es la capacidad que tienen los gobiernos de Estados Unidos de destruir con fuego atómico, o como le llamen, ciudades indefensas totalmente, que nada tenían que ver con la guerra.
y ellos son capaces de hacerlo. Ahora, la fortaleza, la debilidad y todo, bueno, lo que yo he leído es que ni los 20 países mejor armados del mundo, incluida Rusia, por supuesto, y China, podrían enfrentársele a Estados Unidos. En una guerra, Estados Unidos tiene más de 20 bases alrededor de Rusia, China, bueno, si tienen bases aquí, pues bases militares. Y la capacidad de ellos es una capacidad verdaderamente salvaje, inhumana. Le dieron fuego a Hiroshima, fuego atómico, Nagasaki, cuando realmente ya Japón les había dicho que se iba a rendir, ya no había necesidad. Y si hubo necesidad de una bomba, no les bastó una, sino que tiraron 2 bombas. Esto ahora están prácticamente gobernando el mundo, dominando el mundo, aunque tal vez no lo creamos así o no lo entendamos así, pero están gobernando el mundo en una forma pacífica y a la vez están por desarrollar guerra. Pero la forma pacífica es la deuda, la usura. Hablábamos hace poco que Argentina tiene una deuda, la tenía hasta el 2014, de 285 millones de dólares. ¿Y cómo lo va a pagar? Si yo ya había dicho que ellos han declarado que tienen el derecho de intervenir en cualquier nación que tenga deuda con los Estados Unidos. Lo que yo me pregunto es, bueno, todo mundo les debe, solo esa cantidad fenomenal que debe Argentina. Bueno, ¿y a quién le deben, pues? ¿Y quién ha prestado todos esos dineros? ¿De dónde han salido todos esos dineros? De los bancos, indudablemente. Los bancos prestan. ¿Y a los bancos cómo le llegan? De las mismas grandes transnacionales. Entonces, los pueblos debemos de entender ya que la usura que están practicando para dominar, enjaranar y después tomarse los países, porque esa es la idea. A Argentina le van a quitar todo lo que pueda. A ver quién nos defiende, como decía alguien, ¿verdad? Entonces sí, los Estados Unidos para unos, podemos decir, están en quiebra. Para otros, el capitalismo está en quiebra. Y es cierto, el capitalismo está en quiebra porque está surgiendo lo que se le llama el supercapitalismo, que es el que absorbió todos aquellos negocios, empresas pequeñas. Los mercaditos de aquí, de estos países pequeños, se han convertido en supermercados. Han absorbido muchos negocios. Y en naciones grandes, pues ya se sabe que son las grandes transnacionales las que están tomando todo. Y los planes que tienen, lo más grave es de que todos los países, hacer que los países pierdan ¿cómo se llama? La soberanía, que los países pierdan su soberanía, y a eso van. El Salvador es un pequeño ejemplo de eso y les está dando resultados. Porque nuestro presidente ahorita anda ya en Estados Unidos recibiendo órdenes, no puede andar diciendo otra cosa más que recibir órdenes. Entonces el supercapitalismo es otra cuestión en la que muchos la llaman ahora, que Lenin en su época, por desconocimiento podría decirse, no pensó en el supercapitalismo que estaba destruyendo el capitalismo. Empezaron por Rusia. Entonces todas estas cuestiones, nosotros los trabajadores, los proletarios, como digo, debemos de entenderlas para saber ubicarnos y contra quién estamos luchando. Ahí me quedaría. Perfecto, Mary Hall. Estamos con Mary Hall. Va a tener que dejarnos en unos segundos. Entonces vamos a ver si qué tiene al respecto de estos comentarios, análisis, Mary Hall, con el audio de este lado, y después de escuchar los análisis al respecto, hay, por supuesto que siempre surgen, ¿no?, esas grandes
preguntas